Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a continuar en esta ocasión predicando otro salmo. Más adelante iniciaremos una nueva carta, pero vamos a terminar con estos salmos que hacen falta. Así que les invito a que vayamos al salmo número 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Salmo número 9, versículos del 1 al 12 solamente. Dice así la palabra del Señor. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, de los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu infinita y grande misericordia que nos has mostrado. Ten misericordia de nosotros, Señor, como lo has venido haciendo hasta este momento. Ten paciencia y enséñanos a hacer tu voluntad, a comprender tu palabra, que podamos recibirla con gozo, Padre. Señor, que al terminar, Señor, este servicio, al menos algo hayamos aprendido para nuestra vida, Señor, algo al menos en lo cual meditar y sobre lo cual reflexionar y examinarnos a nosotros mismos, Padre bueno. Y nos encomendamos, Señor, bendice a tu iglesia, ayúdame a mí, no tomando en cuenta mis debilidades y carencias, sino la grandeza de tu ser y tu Santo Espíritu, a que exponga tu palabra como es debido y como es en verdad palabra de Dios. Gracias, Padre eterno, a ti nos encomendamos, en el nombre de tu Hijo, nuestro buen Dios y Salvador Jesús. Amén. En cierta ocasión, un hombre andaba por el camino y se le dañó la moto, y le tocó ir empujándola a pleno sol del mediodía. Él debía empujar la moto como unos 30 kilómetros para poder llegar a un lugar donde pudieran arreglarlo, porque estaba totalmente desolado. En eso se encontró con alguien, cuando ya llevaba como 10 kilómetros empujando la moto, que vino y le ayudó a empujar la moto durante el resto del camino. Cuando por fin llegó la moto donde tenía que llevarla, el desconocido le dijo que no necesitaba nada a cambio, que no había problema, y se fue sin recibir nada. Este hombre que se había quedado varado, cuando vio esto, se quedó con un nudo en la garganta, porque digo, quiero darle algo, yo quiero agradecer a este hombre que me ha ayudado tanto, pero no tuvo la ocasión, porque esta persona se sentía agradecida con la otra por lo que había hecho. Cuando alguien ha hecho algo bueno por ti, ¿cómo te has sentido? Agradecido, ¿cierto? Es natural sentirse agradecido por algo que nos resulta favorable. El problema es que muchas veces nos cuesta expresar ese agradecimiento. Nosotros conocemos el relato de la Escritura acerca de cómo el Señor Jesús sanó a 10 leprosos. Y vemos que, aunque Él sanó a esos 10 leprosos, ¿cuántos de esos leprosos regresaron a agradecer al Señor por lo que había hecho? Uno. Solamente uno de ellos volvió para agradecer al Señor por lo que había hecho. Para nosotros es muy fácil sentarnos en la silla del juez y juzgar a esos otros 9 leprosos, es decir, hijos de ingratos. No fueron capaces ni darle gracias porque los había sanado de tan terrible situación. Pero la verdad es que ese es un comportamiento total y completamente esperable de una persona
y no conoce a Dios. Ser ingrato y andar quejándose por todo. Porque seguramente los otros que no agradecieron al Señor andaban entonces quejándose de las otras situaciones en su vida, en vez de ser agradecidos por la obra que Dios había hecho en ellos. Porque esa es la naturaleza humana. No sería esperable que una persona que no conoce a Dios tenga esa actitud innata, salvo que Dios en su misericordia haga que esto ocurra así. Sin embargo, un creyente no debe ser así. Un creyente debe ser una persona que se caracterice por ser agradecido. De manera que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no lo hacemos porque nos toca. Ay, no, es que tengo que orar, es que tengo que leer la Biblia. No, que flojera. Hombre, viendo de televisión ahora. Cierto, un creyente no debe pensar así. Un creyente le debe brotar porque se siente agradecido y quiere ir a encontrarse con Dios. Es inconcebible que exista una persona que, llamándose creyente, no se sienta agradecido para con Dios. Pues Dios no solamente nos ha creado, sino que además nos ha sustentado, nos ha ayudado a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo nos ha concedido el privilegio de conocer su misericordia, de tal forma que nos permitió a nosotros los creyentes nacer de nuevo y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Cómo no debemos de ser agradecidos con Dios? Y si hay un hombre en la Escritura de quien podemos hablar que se sentía agradecido por Dios, entre tantos que ahí aparecen, es David, el rey de Israel. Él escribió este Salmo 9 para mostrar su agradecimiento a Dios, y lo hace por medio de una alabanza. Bueno, de hecho el Salmo entero, hasta el versículo 20, nos habla como tema central algo, y es la justicia de Dios. Pero vamos a verlo en dos partes. Primero, la alabanza por esa justicia y luego la oración por esa justicia. En esta ocasión vamos a ver solamente la alabanza por esa justicia. Por eso solamente hemos leído los versículos del 1 al 12. Y a esta enseñanza le he titulado una alabanza por la justicia de Dios. Y veremos 4 características de una alabanza por la justicia de Dios, entendiendo esto, y es que aunque estas características, el tema central es la justicia de Dios, aplican igual para los otros atributos de Dios, por la forma en la que David los expresa. Aplican igual. Yo puedo colocar una alabanza por el amor de Dios, una alabanza por la ira de Dios, entendiendo el atributo. En este caso, en este salmo, el atributo del que David va a hablar es la justicia de Dios. Así que para ver esto lo he dividido en 4 características, que serían primero, ¿cómo es una persona que alaba a Dios? En este caso por su justicia. Esa persona es determinada. Tiene una razón para alabar a Dios porque lo conoce a Dios, conoce la justicia de Dios, confía en la justicia de Dios. Y por último, proclama la justicia de Dios. Así que veamos la primera de estas características. La persona que alaba a Dios por su justicia está determinada a hacerlo. Cuando inicia un año, como en esta ocasión, mucha gente se propone hacer muchas cosas. Como ya hemos dicho antes, se proponen bajar de peso, se proponen ganar más dinero, hacer esto, aquello. Pero en realidad se proponen hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque les hace falta algo muy importante, y es determinación. No tienen la determinación de hacerlo. En este salmo vemos a un hombre lleno de determinación, a David, rey de Israel, con una gran determinación en su corazón, que es alabar a Dios. Vemos que él inicia el salmo diciendo: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. El corazón del rey David desea alabar a Dios. No es algo que él se está imponiendo a sí mismo porque sí, sino más bien que es algo que a él le brota de su agradecimiento a Dios. David se siente tan agradecido para con Dios que tiene la firme decisión de alabarle. Y al leer este versículo hay una pregunta básica que debemos hacernos, porque se habla mucho acerca de esto: alabar a Dios. Pero ¿qué es alabar? ¿Qué es alabar a Dios? Todos hemos escuchado esa palabra en muchas partes, ¿cierto? Alabar, alabanza. Es una palabra que está de moda. Cuando estaba en la iglesia carismática solía pensar que la alabanza era la música que era con movimiento, porque esa era la idea. La adoración era la música que era lenta.
Pero viendo en la Escritura vemos que eso no es así. ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué quiere decir una alabanza? Para ver un ejemplo de esto, vayamos a Lucas, capítulo 15, versículos del 8 al 9, y vamos a leerlo para que hagamos un ejemplo de alabanza. Lucas 15, versículo 8, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aclaro enseguida, en ese pasaje no se está hablando de la alabanza. Ese no es el tema de la alabanza. Sin embargo, lo que nos interesa es ver cómo esta mujer actúa al sentirse agradecida por lo que ha acontecido. Ella se siente tan agradecida que ¿qué hace? Invita a sus amigas y a sus vecinas a que se alegren con ella por lo que le pasó. El dracma que se me perdió lo encontré, estaba perdido pero lo he encontrado. Ella cuenta a los otros aquello que a ella la llena de gozo y de alegría, lo cuenta a los otros. Eso es alabar. Eso es alabar. Es una expresión propia del agradecimiento que busca expresarse y darlo a conocer a las demás personas. ¿A quién alaba David aquí? A Dios, ¿cierto? El objeto de la alabanza de David no es David, sino Jehová, Dios, porque David reconoce que Jehová siempre ha sido su benefactor, aquel que siempre le ha ayudado en todas las cosas, por tanto aquel que es digno de alabanza, solamente Él. Por eso David se ha propuesto ofrecer una alabanza sincera a Dios, una que sea, como dice él, con todo su corazón. Esto quiere decir una alabanza en la cual él sujeta su corazón a Dios. Y la forma en la que David decide alabar a Dios nos dice que es contando todas sus maravillas. Así es como debe ser la alabanza nuestra si queremos agradar a Dios. Dios solamente podrá ser alabado correctamente por una persona que lo quiera hacer con un corazón totalmente agradecido. Solamente así. La alabanza así agradará a Dios, porque se hace porque en realidad desea hacerlo. Ese es el deseo. La alabanza desea mirar a Dios y desea exaltar los atributos de Dios. Por eso David dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Hablando de Dios, ¿cierto? Porque él sabe que el ser humano fue creado para alabar a Dios, para darle gloria a Dios. Ese es su propósito. Y solamente haciendo aquello para lo cual fuimos creados podremos experimentar una verdadera alegría, un verdadero gozo. Eso es de allí. ¿Alguna vez hemos visto a alguien que está enamorado, un hombre enamorado? ¿De quién habla? De la mujer que ama. Va y se encuentra con los amigos y dice: mira cómo habla de bonito ella, mira cómo camina, mira cómo cocina de sabroso. Y empieza a hablar de todo lo que le agrada de ella. Cuando él hace eso, ¿qué está haciendo? Está exaltando los atributos de ella, por cuanto la ama. Por eso, esa mujer para ese hombre se ha vuelto su objeto de alabanza, se ha vuelto su ídolo, porque la está alabando. Y si se ha llegado hasta ese punto que le brota, entonces vemos que ya está idolatrando. Es como alguien que ama el fútbol. ¿De qué habla? El fútbol. Y más aún, si no solamente el fútbol, sino que ama un equipo de fútbol en particular. ¿De qué va a hablar? De ese equipo, es el mejor. Nadie se mete con él. Y si alguien comete una injusticia contra ese equipo, es como si le estuvieran diciendo algo ofensivo contra su propia madre. Porque es algo que no tolera. Porque ese es el objeto de su alabanza. Ese es el objeto de su alabanza. Por eso no tolera las injusticias que se cometen. Dicen: ¿cómo que falta? Y entonces la gente ¿cómo así? No. O de pronto cuando, no, que está todo, no, que las calles están vacías, porque está jugando Colombia. Todo el mundo está viéndose el partido. Y después cuando se acaba, poco motos por todas partes, ¿cierto? El objeto de la alabanza. Ahí está expresándose la alabanza. Ganó.
enseguida la alabanza se expresa en su máximo apogeo. Sabemos que anda por las calles pitando y llevándose a todo que se encuentre, porque se siente muy emocionados y llenos de alegría a causa de esto que ha acontecido. Entonces vemos que de eso se trata la alabanza, de exaltar el objeto que es digno de adoración para mí, aquello que yo adoro. Y así la gente alaba una cantidad de cosas. Solamente son ejemplos, pero nosotros vemos que las personas alaban todo tipo de cosas que uno se puede imaginar. Y todas estas cosas que las personas alaban, ¿qué son? Ídolos. Son dioses delante de Dios, porque le estamos dando más importancia que a Dios, ¿cierto? Pero David se ha propuesto alabar a Dios. Así que vemos que cuando alguien alaba, ¿será que se aburre? ¿Será que se fatiga? No. Cada vez que tiene la ocasión se emociona y le brillan los ojos y sonríe cuando habla de aquello. Es el objeto de su adoración. Eso lo hace, como dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. La alabanza que agrada a Dios es aquella que nace de un corazón que se goza en Dios. Y su deseo de alabar a Dios lo lleva a hacerlo de la mejor manera posible. No lo va a hacer simplemente porque toca o porque sí. Lo va a hacer lo mejor que puede. El rey David decide hacerlo de la mejor forma que sabe. ¿Cuál es la mejor forma que él sabe? Cantando. Porque a él le encantaba cantar. Y por eso dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Este canto será la forma en la que él, el rey David, hablará acerca de Dios. Ahora, él no va a hablar de sí mismo, ni de sus logros, sino de Dios a quien él ama. No vemos a David diciendo que Dios, quién es Dios para él, sino quién es Dios en sí mismo y quién es Dios para él luego. Si David viniera y se pusiera a hablar de lo mucho que Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha prosperado, ¿a quién estaría alabando David? ¿A Dios? No, estaría alabando a David. Estaría alabándose a él mismo. A eso sería su alabanza. Por eso es que David dice que él cantará a su nombre. Y se refiere a Dios como el Altísimo. Es decir, el que está por encima de todos nosotros. La alabanza que agrada a Dios nace de un corazón sujeto a Dios, que alaba a Dios no como yo quiero, sino como Dios quiere, como Dios demanda, porque reconoce que no puede pretender alabar a Dios como su corazón le dice, porque como dice la Escritura, el corazón es engañoso. A Dios no se le puede alabar con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo quiero, sino con lo que Él dice, y lo que Él dice en su palabra. Y esto debe hacerse con reverencia, sabiendo quién es Él, que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. David sabiéndose débil, sabiéndose que su tendencia natural va a ser alabarse a sí mismo, con lo que Dios le ha dado, Él se propone alabar a Dios con todo su corazón. Por eso una persona que alaba a Dios lo hace de forma determinada. Se ha determinado a hacerlo. Porque va a tener obstáculos en su corazón que se lo van a impedir. Pero Él dice, yo quitaré todo eso y alabaré a mi Dios por cuanto le amo. Otra característica de una persona que alaba a Dios es que en este caso, conoce el atributo por el que la alaba. En este caso sería, conoce la justicia de Dios. Conoce la justicia de Dios. La alabanza que agrada a Dios no es aquella que se hace sin pensar, sino aquella que nace de un corazón agradecido a Él, ¿cierto? Entonces David va a dar dos razones por las cuales él se sienta agradecido con Dios. Primera razón, él dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de mí, porque has mantenido mi derecho y mi causa. ¿Cuál es la razón? David recuerda cómo Dios ha demostrado su justicia en el pasado para con él. Recuerda que fue Dios el que le dio la victoria sobre Goliat. Recuerda que fue Dios el que hizo que él fuera Señor de Israel en lugar de Saúl.
todos estos enemigos podrían parecer muy poderosos. Porque, ¿qué podría hacer un joven, un muchacho, contra un gigante como Goliat? Armado solamente con una sonda y unas piedras. Nada. No podría hacer nada. ¿Y quién derrocaría al rey de un país? Una persona por sí misma no podría. ¿Sería que acaso David tendría alguna forma? No. Dios es el que le dio estas victorias a David. ¿Y quién arrasaría con todos los enemigos de los pueblos de Dios, del pueblo de Dios, sino Dios? David ha reconocido como a lo largo de su vida ha sido Dios el que ha hecho que sus enemigos se vuelvan atrás ante su presencia. No importa lo fuerte y grande que fueran sus enemigos, Dios le dio la victoria a David y acabó con todos ellos. De manera que la alabanza que agrada a Dios es aquella que siempre va a tener presente lo que Dios ha hecho, lo que Dios ya ha hecho. ¿Qué te dio Dios? La salud, la vida, las victorias personales, la familia, nuestra salvación. Entre muchísimas cosas que si hiciéramos una lista, detallando cada una de ellas, demoraríamos mucho y no alcanzaríamos a ponerlas todas. Pero la alabanza que agrada a Dios no es aquella que simplemente es agradecida y ya, sino que incluye una meditación y una comprensión de la obra de Dios. En el caso de David, David es consciente de que fue Dios quien mantuvo su derecho y su causa, sin importar las calumnias de la gente, las difamaciones que sus enemigos hicieran contra él. Inclusive si todas las demás personas se hubiesen olvidado de David, él perseveró en su lucha, y esto era debido a que Dios lo sustentaba. Dios era el que le decía: aquí estás, aquí te tengo y aquí no te caes. Yo te mantengo firme, aunque todos los demás estén en tu contra. Así, la alabanza que agrada a Dios reconoce todo lo que Dios le ha dado. Luego David da una segunda razón por la cual él alaba a Dios, diciendo: te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Entonces vemos que David no solamente alaba a Dios por lo que Dios ha hecho con él. Hemos visto que David ha estado enfocándose en lo que Dios ha hecho por él con referencia a la justicia. Es decir, cómo Dios ha evidenciado su justicia en mi vida. Y ahora, cómo Dios ha evidenciado su justicia de forma general. Dios es justo. No solamente mira la maldad de los hombres, sino el sufrimiento de los inocentes y ejerce justicia como el gran juez que es. Para exaltar este atributo de Dios, David se refiere a eventos pasados. ¿Será que en el pasado Dios habrá hecho algo así como lo que David menciona? Bueno, ¿quién sabe qué pasó con la gente que vivía en los tiempos de Noé? O con los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo se llamaba el alcalde de Gomorra? ¿Cómo se llamaba el rey de donde vivía Noé? Quedaron borrados, quedaron en el olvido, fueron aniquilados. En Génesis se nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este pasaje nos narra que la gente de los tiempos de Noé eran personas que eran perversos. ¿Por qué eran perversos? Porque todo pensamiento de su corazón era de continuo para alabar a Jehová. No, era de continuo el mal. Era precisamente lo contrario. Por eso se pervirtieron. Y por eso Dios los destruyó, porque Él es justo. ¿Por qué destruyó el Señor a la gente de Sodoma y Gomorra? En Ezequiel se nos dice lo siguiente: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad que tuvieron en ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. La causa de la destrucción de estas dos ciudades, ¿cuál fue? Su ociosidad. Ellos tenían tanto tiempo libre, tenían tanta abundancia, que se creían los reyes del mundo. Decían: no tenemos necesidad de nadie, y no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Podemos hacer lo que nosotros queramos, como dice uno, lo que se nos dé la gana. Y eso hicieron, y por eso se llenaron de todo tipo de perversiones.
¿Y qué pasó con ellos? Dios los destruyó. Él fue justo en su juicio y los aniquiló. ¿Quién recordará a estas personas? ¿Quién hablará de ellas? Nadie. Ni de su ciudad quedaron restos. Tal manera que si tratan de buscar dónde quedó Sodoma y Gomorra, dicen, de pronto quedó por aquí. Pero nadie sabe a ciencia cierta, porque aún la ciudad entera fue arrasada. En Génesis 14 y 17 se nos habla del rey de Sodoma. La Biblia lo hace. Pero aunque en ese mismo pasaje se nos habla de un rey de Salem que se llamaba Melquisedec, el rey de Sodoma no se nos dice ni el nombre. O sea, quedó su título, pero ni el nombre de la persona quedó registrado por ningún lado. Quedó en el olvido. Y esos son solamente un par de ejemplos. Seguro David tenía eso y muchas más cosas en mente al decir estas palabras. Así que una alabanza que agrada a Dios es aquella que incluye la meditación acerca de cómo Dios ha derramado su juicio, que está enfocándose en la justicia, sobre el mundo de pecado, sus juicios previos y sus juicios actuales. ¿Por qué meditar sobre los juicios pasados y los juicios presentes? Porque nos llevan a tener presente entonces los juicios futuros. Nos llevan a tener presente los juicios futuros. De manera que si Dios en el pasado hizo eso y lo sigue haciendo ahora, lo que hará después será real. Y como las personas no conocen a Dios y no quieren aceptar ese juicio, que atacan los juicios pasados de Dios y dicen, el arca de Noé, ese es un cuento que le dicen a los niños pequeños. Que lo de Sodoma y Gomorra, sí, es una leyenda que existe. Y tratan de hacer que sea un cuento lo que la palabra de Dios dice, para que así decir, no, el juicio de Dios en el pasado no es digno de alabanza, sino que es un cuento, para que así el juicio de Dios en el futuro, ¿qué va a hacer para ellos? Bueno, mitifican la palabra de Dios porque no quieren alabar a Dios. Tendrían que hablar bien de Él si lo hicieran, y no lo hacen. Pero saben ciertamente que el día de Dios se acerca y que Dios ha preparado un día en el cual Él derramará su ira sobre el mundo entero, sobre todas las personas. Dios ejercerá justicia. Entonces, una característica más de una persona que alaba a Dios por su justicia es que conoce la justicia de Dios. Si fuera otro atributo, diríamos lo mismo del otro atributo. En este caso, conoce cómo Dios es justo. Yo no puedo decir que voy a alabar a Dios por su amor si no sé nada de su amor. David está alabando a Dios por su justicia porque él sabe cómo Dios ha hecho justicia con él y con el mundo entero. Él lo conoce. Y eso nos lleva a la tercera característica. Una persona que alaba la justicia de Dios confía en la justicia de Dios. Confía en la justicia de Dios. El versículo 7 inicia con un pero, lo cual nos habla de un contraste que David está a punto de hacer entre los hombres con su maldad y Dios con su eternidad. Los hombres se esfuerzan, luchan y trabajan toda su vida para lograr cosas y se olvidan por completo de Dios. Por eso Dios los hará caer en el olvido. De sus obras no se volverá a hablar nunca más. Pero ¿qué pasará con el Señor? ¿Será que si todas las personas del mundo se olvidan de Dios, Dios dejará de existir? Cierto que no. Él es para siempre. Por eso David dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Para siempre. ¿Cómo sabe David todo esto? Porque él conoce a su Dios. La alabanza que agrada a Dios es aquella que conoce al Dios al que alaba. David sabía que sin importar lo que hiciera la gente, Dios seguiría siendo Dios. La alabanza que agrada a Dios es aquella que expresa una confianza total en Él, porque sabe que los hombres y sus obras pasarán, pero Jehová y su gran obra no tendrán fin jamás. La alabanza que agrada a Dios no es aquella que pone la mirada en las cosas temporales de este mundo, en una casa, en un empleo, en una familia. Todas estas cosas pasan, pero el Jehová permanecerá para siempre. Y para poder poner la mirada en Dios es necesario conocerlo. Eso era lo que hacía David, y por eso David podía confiar en Dios, cualquiera fueran las circunstancias que él experimentara, sus pruebas, sus luchas. Él confiaba en Dios porque él conocía a su Dios.
Así que si tú quieres que tu alabanza agrade a Dios, confía con firmeza en Él. No solamente cuando todo va bien y cuando te conviene, sino cuando la prueba llega y cuando la adversidad se encuentra frente a ti. Allí es donde debes tener la certeza de que Él cumplirá todo lo que ha prometido. De manera que aún al tomar decisiones en la vida, debo tomarlas confiando en que Él es fiel. Y que aunque esta decisión humanamente no me convenga, por cuanto yo confío en la fidelidad de Dios, Él me respaldará. No esperes que tu alabanza agrade a Dios si tú desconfías de Dios. Porque si tú desconfías de Dios, es muy seguro que no le conoces. Porque claro, un creyente es alguien que cree, que confía en Dios. O por lo menos que no le conozca tanto como dice o piensa que le conoce. Porque por lo menos yo puedo decir, no, yo no doy ofrenda, porque si yo doy ofrenda, entonces no me alcanza a mí. Tengo el dinero estrictico. Pero el que confía en Dios, ¿qué hace? Da la ofrenda, aunque sepa que le va a faltar, porque sabe que aunque le vaya a faltar el dinero, Dios no permitirá que a él le falte nada. Y eso solamente es un posible de tantos ejemplos que puede haber. Entonces, vemos que esa es la diferencia entre los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, ¿qué piensan de Dios? Que Dios es una mentira, que Dios es un cuento, que se dice para asustar a los niños pequeños para que hagan caso. Hay gente, como veíamos en la prédica de segunda de Pedro, los burladores, que andan diciendo que dice que va a venir, que dice que va a venir, no ha venido, ya van 2000 años y nada que llega. Y como viven pensando así, ¿qué hacen? Lo que se les da la gana. Por eso uno ve que cada generación que pasa la gente se pervierte más. Y dice, no, es que en mi tiempo la gente no era tan, los pelados no eran tan maliciosos como ahora. Y la generación que sigue será peor. Y los nietos de esos serán peor todavía. Porque cada vez se van olvidando más de Dios. Pero Dios es fiel. Y Él juzgará a todos. Por eso dice David, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él está hablando de algo que no ha pasado. Él está hablando de algo futuro. Si Él está hablando de algo futuro, lo habla porque Él confía en que así será. En base a lo que Él ha visto, lo que Dios ha hecho antes, así confía que Dios lo hará después. Dios está preparando su juicio y no tarda, sino que por el contrario, la razón por la cual Dios no ha dado juicio todavía es por su misericordia. Porque Él aún, Él es justo, de manera que Él, para juzgar a las personas, no solamente los deja que hagan, sino que deja que cometan sus pecados, y les da tiempo inclusive de que se hagan todavía peor, para que cuando Dios los castigue, nadie pueda decir, hombre Dios, tú eres injusto castigándolo. Por eso Dios permite aún que cometan sus injusticias y sus maldades, para que evidencien su injusticia y para que así, cuando Dios los juzgue, se evidencie la justicia de Dios. En el gran juicio de Dios será evidente a todo el mundo su perfecta justicia, porque Él juzgará a todos, no según lo que creyeron, sino según sus obras. El día del juicio final seremos juzgados por nuestras obras, no porque seamos salvos por las obras, sino porque las obras serán la evidencia de lo que somos. Si somos de Dios o no somos de Dios. Todas las personas que no conocen a Dios rechazan la idea entonces de un juicio final. Rechazan la idea de pensar que Dios es justo. Y que dicen, sí, Dios me ama. Y cuando te mueres te vayas al infierno. Sí, Dios es amor, Él no me va a echar al infierno. Sí, Dios es amor. Y exaltan otros atributos por encima unos atributos por encima de otros simplemente porque les conviene. Porque se encierran a sí mismos y rechazan la idea de conocer a Dios. Rechazan la idea de un día del juicio final. Como dice un comentarista, si hubiera una colecta en todo el mundo y se hiciera una recolecta de dinero para que no se hiciera día del juicio, Dios sería inmensamente rico. Tanto que el mundo entero quedaría en bancarrota y sería una desolación y no les alcanzaría la plata. No les alcanzaría. Porque Dios no juzga como los hombres. ¿Cómo juzgan los hombres? Con corrupción. Se dejan sobornar y dicen, no, pero es que este es tío mío.
Este hay que echarle un castigo más suave, o casa por cárcel, una cosa así. No. Dios no es así. Dios no es así. Él no hace ese tipo de favoritismos para sobreexaltar para exaltar su amor o algún otro de sus atributos. Recordemos el caso de David, el mismo del que estamos hablando. Llegó a ser rey de Israel y Dios le dio todo lo que quiso y pecó, y Dios le perdonó lo que hizo. Claro que no. Dice que aunque él se arrepintió, Dios le perdonó su pecado. El castigo de su pecado fue sobre él. Y si leemos los pasajes de la Escritura, veremos que los hijos de David se mataron entre ellos mismos a causa de su pecado. Se mataron. 4 de los hijos de David murieron a causa de ese pecado, aunque Dios lo perdonó. Y eso que era David, rey de Israel. Y si eso fue para David, ¿será que tendrá favoritismo con nosotros o con alguna otra persona? No. Dios es tan justo y tan santo que para Él poder salvar a un pueblo para sí, no dice, tú te arrepientes, yo te perdono, vete para el cielo, sino que dice, tú te arrepientes, mi hijo va a sufrir el castigo tuyo para que tú puedas ir al cielo. O sea, de que tiene, como dicen, si la paga del pecado es la muerte, quiere decir que de que tiene que haber muerto, tiene que haber muerto. Y si el muerto tiene que ser mi propio hijo, lo será, pero yo no pasaré por sobre mi justicia, porque Dios es justo. Por eso es que al ver todo esto y tener una comprensión tan clara de quién es la justicia de Dios, David puede expresar tranquilamente, sabiendo que habrá un día en el cual Dios juzgará a todo el mundo. Y es que la justicia de Dios es motivo más que suficiente para que la alabemos por todo lo que Él es en su justicia. Y así como Dios castigará al malo por sus pecados, Él también será refugio. ¿Pero refugio de quién? Nos dice David, Jehová será refugio del pobre. ¿Quién es el pobre? El que no tiene plata. Es muy fácil suponer que significa eso. Uno lee eso así, refugio del pobre. En el original la palabra que aparece aquí como pobre es oprimido. Oprimido. Aquel que sufre a causa de la violencia de los otros. ¿Qué otros? Los malvados que no conocen a Dios, que dicen eso es puro cuento. Yo cuando me muera Dios me va a recibir en el cielo y me va a abrir la puerta. Si es que dicen que Dios existe. Pero no solo se nos dice que será refugio, sino que será refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuál es el tiempo de angustia? La palabra que aquí aparece como angustia también es más débil que en el original. En el original es una palabra mucho peor, como una desesperación. No, es algo tan grande que no se refiere a las angustias que uno experimenta todo el tiempo, ¿no? Que me duele aquí, que tengo esto, que tengo dolor en la espalda, que dolor de cabeza, no. Se refiere a un momento en particular de la vida. Por eso habla de el tiempo de angustia, un momento de sufrimiento en la vida. Y cuando llegue ese momento de sufrimiento, ese momento que solamente se sufre una vez en la vida, ¿en dónde encontraré mi refugio? Es en ese momento en el que veré verdaderamente cuán valioso es Dios para mí. Cuando estos momentos llegan, muchas personas que dicen que alaban a Dios dejan de hacerlo. Muchos que dicen, no, yo creo en Dios, pero cuando llega el momento de la angustia, cuando llega ese tiempo del sufrimiento, dice, no, esto no sirve de nada. Yo estoy aquí, digo que sirvo a Dios, digo que agrado a Dios y que hago lo que Dios quiere, y me va mal y me va todavía peor, no me sirve de nada. Se aparta de Dios lo más lejos que puede, porque con sus acciones están demostrando que no eran de Dios, porque Dios no los guardó en el tiempo de la angustia, no fue su refugio, y los dejó que ese tiempo de angustia los atropellara y se los llevara, como una ola que arrasa con una ciudad. Las personas con un corazón así decaen. Sus oraciones no tienen ningún tipo de respuesta, no ven ningún tipo de respuesta y desesperan. Y hacen como si Dios no existiera, o como si Dios no fuera a escucharlo. Pero es en ese momento en el que una persona que tiene a Dios por refugio, ¿qué es lo que hace? Es cuando alaba a Dios. Eso es lo que está haciendo David, por eso le está diciendo esto, porque él lo está experimentando. Así es como es un corazón que agrada a Dios, un corazón que quiere alabar a Dios.
En Hechos 16:25 se nos cuenta que en cierta ocasión Pablo y Silas estaban presos. Y cuando estaban presos, ¿qué estaban? Quejándose. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice Hechos 16:25. Y como ya ustedes saben, esa prisión no era como las de aquí, que tienen donde ponerse, donde acostarse, tienen un inodoro siquiera, un cuarto. No. Eso era una cueva refundida donde tú quedabas así torcido y tú los grilletes aquí te amarraban a la pared todo el tiempo. Y ahí tenías que hacer tus necesidades y aguantarte el hambre todo el tiempo. Así era. Y mientras estaban en esa situación, ellos se pusieron a cantar himnos a Dios. Se pusieron a alabar a Dios en esa situación. Esa es una alabanza genuina. ¿Por qué alabar a Dios ante esta situación? Porque ellos amaban a Dios, porque lo conocían y porque confiaban en Él. Lo consideraban como su refugio ante las situaciones difíciles. La alabanza que agrada a Dios es aquella que se expresa del hecho de que ve a Dios como mi refugio. Y esto se da porque el que está alabando a Dios conoce a Dios y sabe que Dios es digno de confianza. Que Dios no va a decir una cosa para después decirte, ¿quién dijo? Era por cuenta. Dios no va a hacer eso. Dios no va a decirte una cosa hoy y luego otra mañana. Por el contrario, Él es fiel y no nos defraudará jamás. Por eso David dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocer el nombre de Dios significa conocer su carácter, el cual le es mostrado por sus hechos. Por eso la alabanza que agrada a Dios nace del hecho de conocer las obras de Dios. Si tú quieres que tu alabanza agrade a Dios, ten por seguro que si tú te has propuesto hacerlo como David, Dios te ayudará a mantenerte firme ante cualquier adversidad. Y Él te enseñará quién es tu Dios y lo poderoso que es para guardarte. David conoce a Dios y sus obras. Por eso Él puede decir con seguridad, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y es que el Señor está al alcance de todo aquel que quiera buscarlo. Él no va a decirte, no, yo con los negros no me junto. Dios no te va a decir, tú eres muy feo, no, vete para el infierno, ¿cierto? No, esos no son los criterios que Él utiliza. No, Él no desamparó a los que lo buscaron. Todo el que Él viene, ¿qué dice el Señor? No le echo fuera. Todo aquel que busque a Dios tenga por seguro que lo encontrará. Si uno busca a Dios, es porque Dios ya lo buscó a uno primero. Como dice el Señor, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso alguien que expresa una alabanza que agrada a Dios puede estar tranquilo, pues no ha habido ninguno que buscando al Señor de corazón no lo haya encontrado. Alguien que ama a Dios con todo su corazón puede estar seguro que Dios le guardará, porque conoce a Dios, conoce las cosas que Dios ha hecho y cómo Dios le ha mantenido fiel a lo largo de su vida. Sabe que Dios, que fue fiel en el pasado, seguirá siendo fiel en el futuro. Esa es otra característica de una persona que alaba la justicia de Dios. Y la última característica de una persona que alaba la justicia de Dios es que proclama esa justicia. La proclama. La alabanza que agrada a Dios es aquella que expresa aquello que siente por aquel ser en el que se regocija. En este caso, Dios lo expresa. Y lo que más desea una persona así que es que las otras personas también alaben a Dios como Él. Como en el ejemplo del principio de la mujer que encontró el dracma y fue a contárselo a sus vecinas y amigas. Por eso David dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. David está haciéndonos una invitación para cantar a Jehová, es decir, David está invitando a otros a que así como él alaba a Dios, ellos también puedan unir sus voces a la suya y alabar a Dios en una única alabanza, una declaración de la grandeza de Dios, pero que no se quede solamente en cantar, sino que él busca publicarlo, publicar las obras. ¿Qué es publicar las obras? Publicar las obras es anunciar las obras de Dios entre aquellos que no conocen a Dios.
las poderosas obras de Dios para que estos también las conozcan y ellos también tengan la posibilidad de alabar a Dios. Lutero es muy famoso entre la Reforma por todas las cosas que hizo, pero también fue famoso por todos los cantos e himnos que él compuso. Y esos cantos e himnos que él compuso siguen estando de boca en boca entre los creyentes aún hoy. Aún hay himnos que cantamos, vienen de él, ¿cierto? Porque él fue alguien que se propuso alabar a Dios sinceramente, de corazón. Porque para eso fuimos creados nosotros, para alabar a Dios. David quería cumplir el propósito original de la nación judía. Ellos como nación, ¿qué debían ser? Un ejemplo a seguir para nosotros. La imagen de Dios estaba tergiversada. Como nación, debían dar una imagen correcta de Dios al mundo entero, para que las naciones vecinas, los demás pueblos, al verlos a ellos, vieran a Dios en ellos y quisieran unirse y también alabar a Dios junto con ellos. Por eso David invita a las personas a que vengan a alabar a Dios. Y es que Dios en su gracia permitió que las personas anduviesen sin Él. Pero como Él dijo a través de la boca del apóstol Pablo, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y al publicar sus obras, el nombre de Dios es dado a conocer en todos los pueblos, precisamente para que se arrepientan y busquen a Dios. Ese es el deseo de una persona que alaba a Dios. El deseo de una persona que alaba a Dios es más expresado aún también en lo que dice el apóstol Pedro: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú alabas a Dios, tu deseo ¿cuál debe ser? Que otros también vengan a alabar a Dios, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Hermanos, Dios no es ciego, ni es sordo, ni es mudo. Él ve el sufrimiento de su pueblo, que vive en pecado y quiere salvarlo, para evitar que ellos también reciban su vida. Como en los días de Moisés. ¿Cómo eran los días de Moisés? El pueblo estaba entre un pueblo pagano. El pueblo de Israel se encontraba entre el pueblo de Egipto. Iban de Egipto, iba a recibir la ira de Dios por todo lo que había causado contra el pueblo de Israel. Y por eso Dios sacó a uno que estaba allí en Egipto, que fue Moisés, y lo preparó para que él fuera a publicar las maravillas de Dios a su pueblo, a Israel. Así él habría de ir y proclamar a Dios, para que los demás también buscaran a Dios y fueran guardados de la ira de Dios que había de ser derramada sobre Egipto. El Señor no se olvida de nuestro sufrimiento, sino que se acuerda de Él. Él sabe cómo la gente de la generación malvada ha atacado y perseguido a su pueblo, y por eso el Señor les llamará a cuenta a esa generación malvada. Para terminar, vayamos a Lucas, capítulo 11, versículos 49 al 51. Dice: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo, será demandado de esta generación. ¿De cuál generación? ¿De los fariseos? Cierto que no, porque él habla de la sangre de Abel. Los fariseos ni por ahí cuando Abel existía. Él se refiere a la generación que vive en rebeldía contra Dios. Los fariseos solamente son un ejemplo de esa generación. A lo largo de la historia humana siempre ha sido así. Por eso dice que el Señor demandará la sangre de todos los creyentes desde la fundación del mundo, desde el creyente, desde el primer creyente, desde Abel. Y el Señor pone el ejemplo hasta los tiempos de él, más conocido entre los fariseos, Zacarías.
pero Él se refiere a todos los creyentes a lo largo de la historia, porque nuestro Dios es justo. Y una persona que alaba a Dios como Dios quiere ser alabado, sabe que Dios es justo. ¿Por qué Dios es tan permisivo entonces con la generación malvada? ¿Por qué no los destruye enseguida? Porque, como ya dijimos, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esto lo vemos entonces con el hecho de que Dios quiere dar tiempo a que las personas malvadas completen sus obras malvadas para que su juicio sobre Él no tenga ninguna duda, pero también para que se complete el número de sus escogidos, porque Dios no va a juzgar a los que todavía no han nacido. Dice Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Tengan paciencia, les dice Dios, porque todavía no están todos los creyentes. Ya faltan poco, hasta que se complete el número. Porque hay muchos elegidos que todavía no conocen el Evangelio de Dios. Y por eso, un corazón que desea agradar a Dios, una persona que alaba a Dios, ¿qué hace? Publica las obras de Dios entre todas las naciones, entre todos los pueblos, porque desea que se complete pronto el número de sus escogidos, para que podamos estar siempre junto a Él, para que Él venga por nosotros y para que haga justicia y castigue a todos los enemigos de Dios. Hermano, hermana, amigo que me has escuchado esta mañana, te pregunto hoy, ¿tienes tú un corazón como el de David? ¿Tu alabanza agrada a Dios? Mira las características que la palabra de Dios nos ha dicho hoy acerca de cómo es una alabanza que le agrada. ¿Estás tú determinado a alabar a Dios? ¿O solo lo haces porque piensas que tienes que hacerlo? Si eres un verdadero creyente, a pesar de todos tus errores y fracasos, tu deseo más sincero debe ser querer alabar a Dios. ¿Y sabes tú por qué alabas a Dios? ¿O lo haces simplemente por hacerlo? ¿Te sientes agradecido con Dios? ¿Tienes una razón para alabarlo? ¿O lo haces mecánicamente, como si a Dios le importara que yo hiciera eso mecánicamente? Conocemos al Dios en el que decimos que creemos. Tenemos una relación personal con Él genuinamente. Escudriñamos a diario las Escrituras. No solamente lo escuchamos de vez en cuando venimos a la iglesia los domingos o con otras personas. ¿Te preocupa que el resto de las personas no estén alabando a Dios? Eso no te deja dormir, te quita el sueño por las noches. Saber que las otras personas no están alabando a Dios y que se van a morir y se van a ir al infierno. O simplemente eres indiferente ante esto y te da igual lo que hagan. Ellos verán a ver que se vayan al infierno. Porque si es así, si tu alabanza no tiene esas características que hemos visto en este salmo, es probable que tu alabanza no agrade a Dios. Es más, pudiera ser que ni siquiera le conozcas. Por eso te invito hoy a que reconozcas, si has hecho esto, que has obrado mal, y te arrepientas de tu mal obrar con Él, y decidas alabarlo. Porque como vimos hace un rato, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean en el Evangelio. Cree tú también y pídele un corazón que alabe a Dios. Oremos. Santo Dios y Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia y tu gran amor, con el cual tú nos has amado. Enséñanos a obedecerte, Señor, a servirte, a adorarte, pero sobre todo, Padre, a alabarte de corazón. Que tengamos la determinación genuina de hacerlo, que tengamos el deseo de conocerte más y más, que aprendamos a confiar en ti, Señor, plenamente. Señor, porque muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero a la hora de la práctica, ese conocimiento no se ve reflejado en nuestra confianza. A la hora de la práctica, ese conocimiento no se ve reflejado en el deseo de querer anunciar el Evangelio de Dios, como lo hacía David. Ayúdanos, Señor,
Señor, por favor, a que te amemos, oh Padre, y que vivamos una vida conforme a tu gloria, para alabarte, para servirte, para exaltarte a ti, Dios. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos y enséñanos a obedecerte y serte fiel siempre. Danos un corazón que quiera alabarte sinceramente. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo con nosotros. Aquí nos encomendamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén.